Percibe. Bueno, estamos a poco más de 30 días del proceso electoral. Lo que nosotros notamos es lo que mucha gente le ha llamado la atención. Comparado con otras campañas electorales hay menos propaganda desplegada. Eso va a cambiar en las próximas semanas, cuando recién los últimos días. El tono de los discursos ha cambiado. Uno empieza a notar posturas orientadas a llamar la atención del voto no comprometido, discursos tratando de posicionar los mensajes que interesan a ese voto en temas de empleo, en temas de seguridad, sin duda alguna algunos candidatos más concentrados en captar ese voto y otros más concentrados en cuestionar la transparencia del proceso. Ahora, ¿se esperaba esta pasividad en las campañas electorales o usted se lo imaginaba diferente? Lo que pasa es que hay dos elementos, hay tres elementos inéditos en esta elección. El primero es que hay una reelección, que eso coloca al elector ante la posición de avalar o no avalar una gestión, que eso ocurría antes con la gestión de un partido, pero no con la gestión de una persona. Una alianza que realmente, si uno lo ve con frialdad, se trata de la alianza de una figura pública como Salvador Narrala y un partido, porque el PINU-SD aporta poco en términos de caudal electoral, y un partido liberal que busca recuperar sus viejos fueros. Entonces uno nota que es una campaña típica donde el Partido Liberal busca enfrentar sus viejos miedos, el Partido Libertad de Refundación acude con una bandera cambiada, porque es una bandera diferente, es una bandera de una alianza, y un partido nacional que busca probar al electorado si el electorado entiende lo que se pretende desde la reelección. Entonces, esos elementos hacen que la gente se muestre un poco, yo no diría distante, pero sí expectante de lo que va a ocurrir en las últimas semanas antes de la elección. Yo siento que la gente está, a diferencia de otros procesos electorales, meditando más el voto que otras veces, porque se trata de, en el caso de quienes no apoyan al presidente Hernández, ¿quién de estos dos candidatos puede ser mi voto útil? Y en el caso de la gente que apoya al presidente Hernández, es cómo convenzo a más gente que la presidencia de Hernández debe continuar. Eso es algo nuevo. Y en todos estos elementos atípicos que nos ha mencionado, ¿a quién le beneficia al final, tomando en cuenta en la candidatura presidencial? Precisamente por eso es que digo que cualquier analista que pretenda pronosticar sobre eso se enfrenta a una gran dificultad. La idea es que no ha ocurrido antes. Entonces, al no ocurrir antes, uno solo acude a buscar ejemplos en otras elecciones. Yo, por ejemplo, sabiendo que Honduras no es igual a otros partidos, lo que nosotros estamos viendo aquí es el enfrentamiento entre un partido que sobrevive el proceso de 2009, unido, que es el caso del Partido Nacional, es decir, no tuvieron la fractura que tuvo el Partido Liberal, y dos viejas facciones del Partido Liberal que buscan posicionarse una frente a la otra como el que es posible que enfrente al presidente en ejercicio. Y aquí, cuando nosotros vemos esto se parece mucho a sistemas donde, en caso de que el voto de oposición se divida, como está ocurriendo hasta este momento, eso consolida una de las fuerzas. Entonces se puede convertir, en el peor de los casos, en un sistema de tres partidos, con un partido más consolidado que los otros dos, y a la espera de cómo reacciona un voto que hasta ahorita no está posicionado, que alcanza a veces niveles de 30%, que en la elección pasada tenía la opción de votar por un PAC, que en este caso no existe. Y yo creo que ahí es donde está parte del error de algunos de los estrategas, de considerar que ese 13%, que puede subir a 15% en algunos lugares, era un voto que pertenecía a un partido, a un candidato. No, es ser un voto de protesta que se va a posicionar muy probablemente en función de a quien considere que representa los valores antisistema. Y en este momento los tres partidos que compiten con mayores posibilidades de triunfo vienen del bipartidismo. Entonces ese votante ya no tiene el mismo incentivo que tenía en la elección pasada de votar por un candidato que encarnaba
la oposición al bipartidismo. En este momento el ingeniero Narrala está sumado a una opción partidaria integrada por miembros de ese viejo bipartidismo, y entonces estamos hablando de un segmento de la población que reflexiona más su voto y que en el peor de los casos quizás se abstenga. Y esto podría ocurrir también en el tema del Congreso Nacional con los diputados, porque en el Casa de Radio que elaboramos y en el periódico hicimos una encuesta a nivel nacional y la gente realmente no conoce a los candidatos a diputados. Bueno, yo incluso, con todo respeto, yo tengo mis reservas sobre el valor estadístico de la encuesta, porque no conozco cómo se recogió la muestra. Y otros procesos de encuesta. En vivo. Exacto, eso en términos científicos no es una encuesta, eso es una consulta abierta que no tiene representatividad. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que ahorita mismo estábamos platicando con alguna gente y la gente me dice, nunca había ido a una elección donde no conocía al 80% de la gente que está en planillas. Y si eso es para gente que está en medios, que estamos en este tema como nosotros, ¿cómo será para el resto de la población? Entonces, por eso nosotros empezamos a ver que hay cada vez más búsqueda por parte de los partidos de personas que ya son populares antes de la elección, para no tener que ir con el peso de tener que hacer propaganda por una figura desconocida. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En ese detalle sí estoy totalmente de acuerdo, porque eso, en un sondeo muy rápido, en cualquier lugar uno se va a dar cuenta, incluso en las encuestas de casas encuestadoras, que aparecen 4 o 5 nombres, de ahí no aparecen otros, y son los que tienen más tiempo de estar en el Congreso. ¿Cómo entonces quedaría integrado el Congreso? ¿Cómo cree? Mire, hasta ahora, en todas las elecciones que ha habido en la historia de Honduras, el resultado del Congreso se parece al presidencial. Hasta ahora se parece mucho. ¿Puede funcionar ese voto en línea? Eso es nuevo. Más bien eso, la presencia del voto en línea, que tengo entendido que no es compartido por un buen porcentaje de la población, que está acostumbrada a votar con voto separado, a mí me parece que va a tener un resultado similar al de las otras elecciones. Puede consolidar esa tendencia del voto de diputados que se parece al voto presidencial, pero yo me voy a lo anterior. En ese sentido sí hay con qué comparar, porque en el pasado siempre el voto de diputados se parece mucho al del presidente. No sí en el caso del presidente y alcaldes, que nosotros sabemos que hay alcaldes, candidatos a alcaldes de algunos partidos que sacan incluso más votos que los candidatos a presidente, aun y cuando su partido esté en segundo y tercer lugar. Entonces yo creo que eso nos indica que los hondureños y hondureñas sí saben votar. Los hondureños se abstienen, anulan, parten el voto, castigan con su voto, cruzan el voto, e incluso yo siempre digo, para cualquiera, pueden también dar sorpresas. O sea, por eso veo que en los 3 partidos principales yo no veo confianza, yo veo que todos están llamando a sus parciales a votar, e incluso están queriendo convencer a esa masa de indecisos a que vote, porque saben que esto es como en un partido de fútbol, hasta que el árbitro toque el pito, podemos decir clasificamos o no clasificamos al mundial, en este caso ganar la elección.